el origen de los negros según la Biblia es un tema de interés y debate, desde las historias del Génesis hasta los descendientes de Cam. He aquí un análisis de cómo las Escrituras han sido utilizadas para abordar este fascinante y controvertido asunto. Un análisis bíblico exhaustivo de la raza o la etnicidad debe comenzar con Génesis 1. La Biblia no menciona la creación de una raza específica o privilegiada. Al primer ser humano se lo menciona simplemente como Adán, que en hebreo significa humanidad. No se identifica a Adán y Eva como hebreos o egipcios. No son blancos ni negros, ni siquiera semitas. No se menciona su etnia específica, enfatizando que son los antepasados de todas las personas de todas las etnias. Se presenta a Adán y Eva como personas sin etnia ni nacionalidad, que representan a todas las personas de todas las etnias. En Génesis 1, versículo 26, Dios dice: «Hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Génesis 1, versículo 27, describe esta acción creativa. Así pues, Dios creó al hombre, Adán, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. La imagen de Dios se relaciona con varios aspectos. 1. Las facultades mentales y espirituales que las personas comparten con Dios. 2. El nombramiento de la humanidad como representante de Dios en la tierra. Y 3. La capacidad de relacionarse con Dios. El hecho de haber sido creados a imagen de Dios es una bendición significativa que distingue a las personas de los animales. Aunque la imagen de Dios se vio afectada por la caída en Génesis 3, la gente conservó algunos aspectos de ella, lo que le dio a la humanidad un estatus único en la creación. Además, Adán y Eva representan a todas las etnias, lo que refuerza el hecho de que todas las personas de todas las razas llevan la imagen de Dios. Esta comprensión proporciona una base sólida para analizar lo que dice la Biblia sobre la raza. John Stott afirma que tanto la dignidad como la igualdad de los seres humanos se remontan en las Escrituras a nuestra creación. Suponer que la raza o etnia de uno es superior a la de otro niega que todas las personas hayan sido creadas a imagen de Dios. El libro de Proverbios ofrece implicaciones prácticas a partir de esta conexión entre Dios y la humanidad. Por ejemplo, Proverbios 14, 31 dice que el que oprime al pobre afrenta a su Creador. Proverbios 17:5 hace eco de esto: el que se burla del pobre afrenta a su Creador. Estos versículos enseñan que quienes adoptan una actitud superior y oprimen o se burlan de los demás debido a su posición socioeconómica están insultando a Dios. Insultar o maltratar a las personas creadas por Dios es una afrenta a su Creador. Este principio también se aplica al prejuicio racial. La superioridad injustificada de un grupo que conduce a la opresión de otros es un insulto a Dios. De la misma manera, burlarse de las personas que Dios creó, incluso denigrar a la etnia o hacer chistes raciales, es un insulto directo a Dios. Todas las personas, sin importar su etnia, fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, como se declara en Génesis 1. Este principio fundamental subraya que cada ser humano posee un valor intrínseco y una dignidad inherente otorgados por su Creador. Reconocer esta verdad y tratar a los demás con respeto y compasión no es simplemente una cuestión de cortesía o moralidad, sino un mandato divino. Proverbios también refuerza este llamado al respeto mutuo, instándonos a practicar la justicia, la bondad y la equidad en nuestras relaciones. Al comprender y vivir este principio, honramos no solo a las personas, sino también al Dios que las creó. La historia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, y una interpretación controvertida que se ha utilizado históricamente para explicar el origen de los negros y justificar la esclavitud. Esta historia, que se encuentra en Génesis 9, versículos 18 al 27, ofrece una visión de la humanidad primitiva y de las complejidades de la exégesis bíblica. La narración comienza después del Gran Diluvio, un acontecimiento cataclísmico que acabó con toda vida en la tierra, excepto Noé, su familia y los animales que estaban en el arca. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron y el arca se posó en el monte Ararat, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
De estos 3 hijos nacieron las naciones del mundo. Un día Noé, que se había dedicado a la agricultura, plantó una viña. Bebió un poco de vino, se emborrachó y se quedó acostado descubierto dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Sem y Jafet tomaron una prenda de vestir, entraron caminando hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Tenían la cara vuelta hacia otro lado para no ver la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: «Maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos será para sus hermanos». Dijo también: «Alabado sea el Señor, Dios de Sem. Que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea esclavo de Jafet». Este pasaje, conocido como la maldición de Cam, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunas tradiciones han entendido esta maldición como una justificación divina para la subyugación y esclavitud de ciertos pueblos, en concreto de aquellos considerados descendientes de Cam. Una interpretación controvertida es que la maldición explica el origen de los negros. Los cananeos, descendientes de Canaán según los relatos bíblicos, fueron un pueblo que habitó la región conocida como Canaán, ubicada en lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, el Líbano y partes de Siria y Jordania. Aunque a menudo se ha generado confusión sobre su ubicación geográfica, los registros históricos y arqueológicos confirman que los cananeos no vivieron en África, sino en el Oriente Próximo. Esta tierra, rica en historia y cultura, fue testigo de numerosas interacciones y conflictos entre civilizaciones antiguas, desempeñando un papel central en los relatos bíblicos y en la historia del Medio Oriente. En segundo lugar, no hay ninguna mención en la Biblia de que el color de la piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición implicaba un cambio de color de piel es una adición posterior al texto bíblico que no cuenta con respaldo. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos nombres suelen asociarse con regiones o pueblos conocidos en la antigüedad. Cush se asocia comúnmente con la región al sur de Egipto, que incluiría los actuales Sudán y Etiopía. Mizraim es el nombre hebreo de Egipto. Put se asocia con regiones del norte de África y Canaán se refiere a la tierra de los cananeos en Oriente Próximo. En la antigüedad, estas regiones eran conocidas por su diversidad de poblaciones y su rica cultura. Cush, en particular, se asoció con reinos poderosos como Nubia y Etiopía, que tuvieron interacciones significativas con el antiguo Egipto y otras civilizaciones del cercano Oriente. Estas regiones eran conocidas por sus habitantes de piel oscura, lo que ha contribuido a la asociación de los descendientes de Cam con los pueblos africanos. Las interpretaciones modernas de la narrativa de la maldición de Cam enfatizan una comprensión más matizada. La historia, en lugar de ser un mandato divino de subyugación racial, refleja las complejas relaciones interpersonales y familiares de la época. La maldición sobre Canaán se entiende mejor dentro de su contexto histórico y cultural como un reflejo de las relaciones y tensiones entre los israelitas y los cananeos, en lugar de una declaración más amplia sobre la raza o la etnicidad. Además, la Biblia misma promueve una visión de unidad e igualdad humanas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús». Este versículo subraya la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, independientemente de su origen étnico o social. A pesar del claro mensaje bíblico de igualdad, la interpretación errónea de la maldición de Cam ha tenido un impacto duradero. Durante el siglo XIX, los defensores de la esclavitud en los Estados Unidos y otras partes del mundo utilizaron esta narrativa para justificar la esclavización de los africanos. Este mal uso de las escrituras contribuyó a la perpetuación de prejuicios e injusticias raciales que tienen efectos duraderos, incluso hoy en día. Es fundamental abordar estos textos antiguos con una mirada cuidadosa y crítica,
entendiendo los contextos históricos y culturales en los que fueron escritos. La historia de Cam y la subsiguiente maldición sobre su hijo Canaán, narrada en el libro de Génesis, ha sido objeto de interpretaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, este relato debe entenderse en su contexto histórico y cultural, como un reflejo de las normas sociales, políticas y relaciones culturales del antiguo Cercano Oriente, en lugar de considerarse una aprobación divina de la desigualdad racial. En el mundo antiguo, las genealogías y narrativas como esta a menudo se utilizaban para explicar las relaciones entre pueblos o justificar la dominación de unos grupos sobre otros en términos políticos o territoriales. Interpretar este texto como un fundamento para cualquier forma de discriminación racial no solo es una distorsión de su intención original, sino que también ignora el mensaje más amplio de igualdad inherente a la creación de todos los seres humanos a imagen de Dios. Por lo tanto, la historia debe leerse con discernimiento, reconociendo su contexto cultural y su uso dentro de las dinámicas sociales de su tiempo, sin trasladar sus implicaciones a una justificación moderna de la desigualdad. En el panorama bíblico antiguo, las regiones de Cush y Etiopía ocupan lugares importantes, en particular cuando se habla de los orígenes y las representaciones de los negros. La Biblia menciona con frecuencia estas regiones y suele retratar a sus habitantes de forma positiva y como parte integral de la narrativa más amplia del plan de Dios. Esta historia, enriquecida con contextos históricos y culturales, proporciona una visión convincente de la visión bíblica de los negros. La tierra de Cus, mencionada en numerosas ocasiones en la Biblia, suele asociarse con la región al sur de Egipto, que abarca los actuales Sudán y Etiopía. Los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, se establecieron en esta región, como se describe en Génesis 10, versículos 6 y 7. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Saptar, Ramá y Sabteca. Se describe a Cus como una tierra de gran riqueza y poder. En Isaías 18, versículos 1 y 2, el profeta habla de Cus con un tono lleno de asombro. Ay de la tierra de sombras de alas zumbantes, que está más allá de los ríos de Etiopía, que envía embajadores por mar, incluso en naves de juncos sobre las aguas, diciendo: vayan mensajeros veloces a una nación alta y de piel suave, a un pueblo temido en todas partes, una nación poderosa y opresora cuya tierra dividen los ríos. Esta descripción resalta la prominencia y el respeto que se le otorga al pueblo de Cush. A los habitantes de Cush se los representa a menudo como de piel oscura, una característica que los distinguía en el antiguo Oriente Próximo. Esto se menciona explícitamente en el libro de Jeremías 13, versículo 23. ¿Puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Tampoco pueden ustedes hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Aquí el término etíope es sinónimo de cusita, lo que subraya su piel oscura como una característica definitoria. Además, en Números 12:1, llama la atención el matrimonio de Moisés con una mujer cushita. Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de su esposa cushita, lo que implica una conciencia y una posible tensión con respecto a las diferencias étnicas. Sin embargo, la defensa que Dios hace de Moisés y su esposa en este contexto sugiere una aceptación y un respaldo divinos de esta unión. Etiopía, o Cus, ocupa un lugar de honor en las narraciones bíblicas. La región y su gente suelen estar asociadas con la riqueza, la sabiduría y la piedad. Por ejemplo, en 2 Crónicas 14, versículos 9 a 15, Zera el etíope lideró un vasto ejército contra Asa, el rey de Judá. A pesar de los conflictos militares que pudieron haber existido, los etíopes son consistentemente retratados en la Biblia como un pueblo formidable e importante, digno de respeto y admiración. Una de las menciones más significativas de Etiopía se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 27 al 39, donde se narra el encuentro entre Felipe y un eunuco etíope, un alto funcionario al servicio de la reina Candace. Este relato no solo destaca la relevancia de Etiopía en términos geográficos y culturales, sino también su importancia espiritual, ya que el eunuco, después de comprender el mensaje del Evangelio, fue bautizado,
convirtiéndose en uno de los primeros conversos no judíos al cristianismo. Este pasaje subraya la inclusión universal del mensaje cristiano, que trasciende fronteras étnicas y culturales, y otorga un lugar destacado a los etíopes en la narrativa bíblica como un pueblo abierto a la fe y partícipe del plan divino. Allí Felipe se encuentra con un eunuco etíope, un importante funcionario a cargo del tesoro de Candice, reina de los etíopes. Se describe al eunuco como un hombre devoto que lee el libro de Isaías. Mientras viajaba, Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acerca y le explica las escrituras que conducen al bautismo del eunuco. Esta historia ilustra la temprana inclusión de los etíopes en la fe cristiana y destaca su apertura y trascendencia espiritual. La Biblia menciona a menudo a los etíopes en un contexto positivo, destacando su papel en el plan de Dios. En el Salmo 68:31 está escrito: «Saldrán mensajeros de Egipto. Etiopía extenderá rápidamente sus manos a Dios». Este versículo predice la inclusión de los etíopes en la adoración del Dios verdadero, lo que significa una aceptación divina de todas las naciones, incluidas las de África. De manera similar, Sofonías 3, versículo 10, dice: «De más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas». Esta profecía resalta el significado espiritual del pueblo etíope, lo que sugiere que son parte del pueblo disperso, pero finalmente redimido de Dios. A lo largo de la historia, la interpretación de estas referencias bíblicas ha evolucionado. Inicialmente, estas menciones subrayaban la diversidad dentro de la familia humana y el amplio alcance del pacto de Dios. La representación de los etíopes como figuras devotas y significativas en las narraciones bíblicas sirvió para contrarrestar interpretaciones erróneas posteriores que buscaban justificar las jerarquías raciales o la esclavitud. Los estudios bíblicos modernos tienden a considerar estas referencias en sus contextos históricos y culturales, reconociendo que el texto bíblico refleja el rico tapiz de la diversidad humana. La antigua región de Kush, sinónimo de Etiopía, es celebrada por sus contribuciones a la civilización temprana, incluidos los avances en el comercio, la cultura y el gobierno. A través de estas narraciones, el texto resalta la importancia histórica y espiritual de Etiopía, convirtiéndola en un punto central dentro de las tradiciones abrahámicas. Según el libro de los Jubileos, después de que las aguas del diluvio retrocedieron, Noé y su familia se establecieron para reconstruir la civilización humana. Noé dividió la tierra entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada hijo recibió una porción de la tierra para habitarla y gobernarla. Jubileos 8:12-30 describe esta división en detalle. A Cam, el segundo hijo de Noé, le correspondió la tierra que incluía la región que hoy conocemos como África. El libro de los Jubileos afirma explícitamente que los descendientes de Cam habitarían esta tierra, que se extendía desde el río Nilo en Egipto hasta los grandes desiertos y más al sur, hasta lo que hoy es el África subsahariana. El texto describe cómo los descendientes de Cam se extendieron por este vasto territorio, estableciendo asentamientos y reinos. Tanto en la Biblia como en el libro de los Jubileos, Cam es reconocido como el padre de varias naciones. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos nombres suelen asociarse con regiones o pueblos conocidos en la antigüedad. Por ejemplo, Cush, a menudo identificado con la región al sur de Egipto que abarca el Sudán y Etiopía actuales. Los habitantes de Cush eran conocidos por su piel oscura, lo que coincide con la identificación tradicional de los descendientes de Ham como personas negras. 2. Mizraim, el nombre hebreo de Egipto. Los antiguos egipcios, representados en su arte y descritos por civilizaciones vecinas, eran conocidos por sus distintos tonos de piel, desde el marrón claro al oscuro. 3. Se asocia con regiones del norte de África, posiblemente la actual Libia. 4. Canaán, la tierra de los cananeos, que abarcaba la zona de lo que hoy es Israel y Palestina. Si bien Canaán no está en África, la asociación de Cam con las regiones africanas se produce principalmente a través de Cus y Mizraim.
Varios textos apócrifos y tradiciones judías también mencionan a los descendientes de piel oscura de Cam. Por ejemplo, el Midrash, una cunra de literatura rabínica que ofrece comentarios sobre textos bíblicos, incluye varias historias sobre Cam y sus descendientes. Una de ellas sugiere que Cam estaba marcado por una señal divina que algunos interpretaron como piel oscura. Esta interpretación, aunque no es aceptada universalmente, ha sido parte del folclore judío y ha influido en la forma en que se considera a los descendientes de Cam en diferentes tradiciones. Otro texto importante es el Talmud de Babilonia, que, si bien no se centra específicamente en la raza o el color de la piel de los descendientes de Cam, sí incluye discusiones sobre la distribución geográfica de la descendencia de Noé. El Talmud, combinado con la narración del libro de los Jubileos, refuerza la asociación del linaje de Cam con el continente africano. A lo largo de la historia, la interpretación de los descendientes de Cam y su asociación con África ha variado. Durante el período medieval, muchos eruditos judíos y cristianos siguen vinculando el linaje de Cam con África. Esta conexión se utilizó a menudo para explicar la diversidad de razas y la expansión de las poblaciones humanas. Sin embargo, es esencial reconocer el mal uso histórico de estas interpretaciones. Durante el comercio transatlántico de esclavos, algunos defensores de la esclavitud utilizaron la historia de Cam para justificar la esclavización de los africanos, argumentando que la maldición de Cam era un respaldo divino a su subyugación. Esta interpretación está ampliamente desacreditada hoy en día y se considera una lectura errónea de los textos. Los eruditos bíblicos modernos enfatizan que la maldición pronunciada por Noé en Génesis 9, versículo 25, estaba dirigida específicamente a Canaán, el hijo de Cam, y no a Cam o sus otros descendientes. Además, en la Biblia no se menciona que el color de la piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición implicaba un cambio de color de la piel es una adición posterior y no está respaldada por los textos originales. El mensaje teológico más amplio de la Biblia enfatiza la unidad e igualdad de todas las personas. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28, que ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este versículo subraya la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, independientemente de su origen étnico o racial. Este mensaje es coherente con el relato bíblico de la creación. En Génesis 1, versículo 27, se afirma que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Él los creó. De hecho, más adelante en Números 25, los madianitas son retratados como adversarios teológicos importantes de Israel, que amenazaban la fidelidad de los israelitas a Dios más adelante en la vida. Mientras guiaba fielmente a Israel y servía a Dios, Moisés se casó con una mujer cusita. Números 12. 1. Algunos eruditos del pasado, posiblemente incómodos con la idea de que Moisés se casara con una mujer africana negra, argumentaron que esta mujer era en realidad Séfora, la madianita. Sin embargo, este argumento es débil. Los cusitas están claramente identificados en el Antiguo Testamento y su origen étnico, los africanos negros, es bien conocido. No hay ninguna ambigüedad. Moisés se casó con una mujer africana negra. Esto plantea interrogantes sobre los preceptos bíblicos contra el matrimonio interétnico. ¿Violó Moisés estos mandamientos? En absoluto. En el Pentateuco, la prohibición de los matrimonios interétnicos siempre se refiere específicamente a los habitantes paganos de Canaán. Deuteronomio 7, 1.4. La razón de esta prohibición es teológica. Dios advirtió que casarse con personas de estos pueblos paganos llevaría a los israelitas a adorar a otros dioses. Deuteronomio 7, versículo 4. Véase también Éxodo 34, versículos 15 y 16. Esta distinción se subraya en Deuteronomio 21, 10-14, que describe cómo los israelitas podían casarse con mujeres extranjeras de ciudades fuera de la tierra de Canaán. Más adelante en la historia de Israel, Esdras y Nehemías reiteraron la prohibición de los matrimonios mixtos.
Esdras 9, 1 Nehemías 13, versículos 23 al 27, nuevamente se centran en los matrimonios que llevaron a la idolatría y la infidelidad a Dios. Las implicaciones del matrimonio de Moisés con una mujer cusita son significativas. Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. En el relato que se encuentra en Números 12, 1, 16, queda claro que Dios aprobó este matrimonio. Cuando Miriam y Aarón se opusieron, Dios los reprendió y reafirmó a Moisés como su líder elegido. La doctrina de la justificación por la fe es central en la teología de Pablo. Los creyentes reciben el perdón de sus pecados y son justificados ante Dios por medio de la gracia de Dios y la fe en Cristo. Pablo amplía esta doctrina para enfatizar sus implicaciones prácticas. Puesto que todos se presentan ante Dios en base a la obra de Cristo y no a la suya propia, todos son iguales ante Él. Esto se destaca en Gálatas 3, versículo 28, donde Pablo dice: «No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús». Toda noción de superioridad étnica contradice la realidad teológica de la justificación. Las enseñanzas de Pablo van más allá de la igualdad. Hace hincapié en la unidad. En Colosenses 3:11 escribe: «Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos». De manera similar, en Efesios 2, versículos 14 al 16, Pablo enfatiza que grupos que antes eran hostiles, como los judíos y los gentiles, ahora están unidos en un solo cuerpo en Cristo. Pablo aboga por algo más que la mera tolerancia de otros grupos étnicos en la Iglesia. Enseña la unidad completa y una identidad compartida entre todos los creyentes. Proclama que todos los cristianos son miembros de la misma familia, partes del mismo cuerpo. Una vez que los creyentes son salvos por la fe y se convierten en creyentes de Cristo, su identidad personal debe cambiar radicalmente. Nuestra identidad principal ahora radica en ser cristianos, parte de Cristo y de su reino, eclipsando todas las demás identidades, ya sean blancas, negras, asiáticas o latinoamericanas. En el lenguaje simbólico del Apocalipsis, el número 4 representa el mundo, mientras que el número 7 significa la consumación. Por lo tanto, el uso séptuple de esta frase de 4 elementos subraya que todos los pueblos y etnias están incluidos en la reunión final del pueblo redimido de Dios alrededor de su trono, alabándolo. Esta visión del Apocalipsis culmina la narración bíblica de unidad e igualdad entre los creyentes. Subraya la inclusión completa y perfecta de todas las etnias en el plan de salvación y adoración eterna de Dios. Sirve como un poderoso recordatorio de que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe esforzarse por reflejar esta visión divina de unidad e inclusión aquí en la tierra. El Apocalipsis de Juan comienza con una poderosa visión del Señor resucitado y reinante que lo sobrecoge. Apocalipsis 1, versículos 1 al 20. Esta visión da paso a una serie de cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2, 1, 3, 20 y 2, y una descripción de la alabanza celestial, Apocalipsis 4, versículos 1 al 11. Más adelante, Juan revela una visión del futuro que abarca tanto el juicio como la salvación, Apocalipsis 6, 8. Sin embargo, surge una cuestión importante. Juan describe una cuestión profunda. No hay nadie en el cielo ni en la tierra digno de abrir los rollos que contienen la voluntad de Dios para el futuro. Apocalipsis 5, versículos 1 al 4, esto plantea una cuestión central de la historia humana. ¿Cuál es nuestro futuro y quién lo controla? ¿Qué será de nosotros? Ningún agente humano es capaz de hacerlo. Los políticos de la época de Jesús y de la nuestra, a pesar de sus pretensiones de poder, no tienen el control. Solo hay una persona capaz de desenvolver la historia humana y cumplir los propósitos de Dios, aquel que se sacrificó por nuestra salvación y ahora reina en el poder. Apocalipsis 5, versículo 5 dice: «Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos». Jesús,
como el Rey resucitado y reinante, se ha ganado la autoridad para dirigir la historia. Esto es pertinente a la cuestión de la identidad étnica porque la visión de Jesús para la culminación de la historia humana resalta la importancia de la etnicidad. Apocalipsis 7, 9, 10 visualiza los tiempos finales mostrando diversidad étnica. Después de esto miré, y había una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de blanco y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este pasaje enfatiza que en la reunión final habrá una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas unidas en adoración ante el trono de Dios y del Cordero. Subraya la importancia de la diversidad étnica en el plan final de Dios, celebrando la inclusión de todos los pueblos en la visión divina de salvación y unidad. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.